buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Teleradio América, canal 245, para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy, cargado de informaciones nacionales e internacionales, vamos a ver cuáles fueron las secuelas que dejó la tormenta Franklin. Vamos a felicitar a Marilady Paulino, que ganó el Campeonato Mundial de Atletismo, y la República Dominicana recibe en este preciso momento de que había estado afectada por este fenómeno de la naturaleza y tantas situaciones negativas. Esto es como un poco de miel, un néctar divino al paladar dominicano. Vamos a hablar también de Haití, que dicen ellos que la ayuda que llegó de Kenia o que ofrece Kenia no es la que ellos esperaban. Ya empezaron a joder a esa gente. Vamos a hablar de la parte política y hoy vamos a tener un invitado muy especial, además de que está con nosotros ya integrándose después de 2 meses de vacaciones, señores, mi compadre Luis Rodríguez. ¿Cómo está usted, mi compadre? Buenas tardes, mi bienvenido compadre. a su programa. País. Buenas tardes, así. Larga estadía por los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que usted vaya 2 meses de vacaciones? Un chin más que lo que usted fue para Europa. Entonces fue uno para Europa. Yo que estoy más cerca, cogido. Usted está como Sergio Vargas, que tiene la respuesta en la boca. De una vez. Aprendí mi compadre serio. Señores, de todos estos temas y muchos más vamos a hablar, pero antes, Jacín Terrero. Así es, señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más, una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el jueves 24 de agosto 2023. ¿Cuántas noticias para compartir con ustedes a través de Teleradio América? Canal 245 a nivel del mundo, muchas informaciones como siempre, pero tenemos que dar una noticia, una amarga y una dulce, ¿verdad? La amarga es el paso de Franklin, que deja muchos daños. Hasta ahora el gobierno tiene con el presupuesto de emergencia esos fondos ahí para poder apalear la situación por la que estamos pasando. Usted dirá, bueno, no son daños así, bueno, pero hay viviendas afectadas, hay acueductos, hay puentes, pero tenemos también que llamar la atención de los padres. Señores, ¿cuánta gente violó el protocolo del COE? Vimos gente con neveras en los charcos, un niño que se ahoga en San Cristóbal, una persona en Guajimía también que... Ese se lanzó. O sea, no entiendo. ¿Y cómo vimos niños desafiando el peligro en bicicletas, en motores, los teteos, que hay varios por ahí, en plena emergencia como estaba el país? Yo creo que hay que tener madurez. No puede ser posible de que por persona desafiar el peligro le den una víctima al país. A veces por estar en libertinaje y no hacer claro y preciso, ¿verdad?, su responsabilidad como ciudadano. Hay que ponerle en la psique a la gente que cuando hay este tipo de emergencia, este tipo de fenómenos naturales, pues tenemos que poner cada quien su granito de arena. ¿Cuántos militares acuartelados quisieran estar en sus casas ayer y antes de ayer y no estaban cuidando los bienes públicos, el bien común? Y sin embargo 2 o 3 desafían el peligro. ¿Y de qué manera? Yolas, teteos, bicicletas. Señores, ustedes no se imaginan lo que implica un cable, ¿verdad?, tirado a la tierra lloviendo. Los postes, los árboles que están a veces por la situación del viento en una situación que en cualquier momento se cae, lo que eso implica y cómo desafiamos el peligro. Yo creo que hay que poner un poquito de atención, y muchas veces los padres ni cuenta se dan de sus hijos, y esos niños, qué sé yo, jovenzuelos, desafían el peligro para después estar lamentando. La noticia más o menos dulce es que, como dice Juan, Marilady
ha conseguido el título mundial de atletismo. Félix Sánchez lo hizo en el 2008, pero fue con valla, ¿verdad? Los 400 metros con valla. plano, y ella es ella es plano. Y Félix Sánchez fue con valla. Mírenlo ahí, una muchacha que viene de las entrañas de Don Gregorio, allá en Baní, provincia de Peravia. Miren cómo ha llegado. Yo creo que es digno de que el país la reciba como ella se merece. Como ella se merece. Demostró que cuando se quiere se puede, sin estar los tiempos necesarios que tuviera tener una gente para llegar ahí. Ella lo dice, yo me puse en esto y mira, no tenía las condiciones y se puso y ganó. Hasta lloró. 48.76 fue su tiempo. Le sacó un segundo a la que estuvo más cerca de ella. Sí, eso hay que felicitar. Los dominicanos estamos donde quiera, Luigi. ¿Y de qué manera? Definitivamente es así es una, dentro de todas las cosas negativas que han estado ocurriendo, tenemos esa positiva. Señores, pero tenemos también que felicitar al gobierno del presidente Luis Abinader por todo la respuesta que dieron los organismos de socorro, los organismos de emergencia, Defensa Civil, el COE, la ONAME y todos los organismos de seguridad que estuvieron también ahí prestando servicios, tanto el Ejército como la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía, vigilante para que la gente que debían dejar su casa para ir a los albergues, pues tuvieran la seguridad y fueran sin ningún problema, para que los ajuares que dejaban en su casa, pues tenían la seguridad de que no iban a ver lo que acostumbraban en tiempos anteriores de ir los malhechores a hacer el pillaje y llevarle las pocas cosas que tenían. Ahora no sucedió así, ahora se coordinó todo, una labor encomiable, pero que hay que felicitar una vez más al general Méndez, del COE y todos los organismos que conforman el COE. Con tiempo se pudo evitar toda una desgracia para el país porque se anunció con tiempo, se planificó con tiempo, se coordinó con tiempo. El gobierno del presidente Luis Abinader le dio todo el apoyo necesario, logístico que necesitaban los organismos de seguridad y los organismos de socorro para que la población tuviera la tranquilidad y la seguridad. El plan social de la presidencia se activó y ha llevado comida y los comedores económicos ha llevado comida a todos los rincones del país. Eso hay que destacarlo, la labor que está haciendo Yadira frente a ese organismo. Y ahora hoy el presidente se reunió con el Consejo de Ministros para evaluar todo los daños que pudo haber ocasionado, donde las demás instituciones, ya sector eléctrico, sector agropecuario, fueran a dar un informe de lo ocurrido ahí. En cuanto al agua, hay 158 acueductos, hay 158 acueductos fuera de servicio, pero muchos fueron sacados para que la toma, la parte donde están dentro del río, la bomba, no se la llevaron, fueron sacadas la bomba para poder prevenir de que no ocurrieran, de que se llevaran los equipos y entonces fuera peor. Entonces, las presas que también todas estaban bajo el nivel de agua en la costa de menos de 50, casi todita estaba preparada para poder recibir la cantidad de agua que pudiera traer la tormenta, y eso es beneficioso tanto para la agricultura como para la generación de electricidad. Queremos felicitar una vez más al presidente Luis Abinader, que inclusive el único presidente que he visto que ha ido en 2 o 3 ocasiones cuando ha habido problemas de tormenta, de huracán, de desastres naturales, a los organismos de socorro, es el presidente Luis Abinader. Entonces, son cosas que hay que resaltar. También el comportamiento, queremos felicitar el comportamiento de la población, salvo casos excepcionales como lo que señala Jacín, de que hubo gente
que no atendió al llamado, y otra gente que hubo que forzarla como una señora con un niño, con el agua al cuello, y ya hubo que sacarla porque no quería abandonar su casa y ir a los albergues que estaban identificados ya previo a la llegada de la tormenta. Sin embargo, no fue necesario utilizar la gran cantidad de albergues que hubo porque la gente, muchos se fueron, creo que 3,000 y pico de desplazados fueron a casa de familiares y amigos, 300 y pico que fueron a los albergues, pero gracias a Dios no hubo mucho daño o víctima humana que lamentar por la planificación que se acordó y que se coordinó desde los centros de emergencia. Queremos felicitar una vez más al presidente, al gobierno y a los organismos de socorro. Miren, hay cosas que uno tiene que comentarla definitivamente porque son notables y uno viene de hacer una comparación con hechos ocurridos en el pasado y sobre todas las cosas con administraciones del pasado. Y nosotros nos llamó mucho la atención que le damos seguimiento a los aspectos de las cosas del Estado, en el ámbito también que incluye los temas políticos, porque son alas de un mismo pájaro, la administración pública y el tema de la administración del Estado con la parte política, porque son políticos que están en esos cargos. Ahora, cuando se habla de que aquí no se ha cumplido con la promesa de cambio del PRM encabezada por el presidente Luis Abinader, en cada hecho que ocurre, uno se da cuenta, haciendo una acción comparativa, que sí hay cambio, y que es evidente el cambio, y que hay una armonía y una voluntad de expresarse ese cambio. Por ejemplo, nosotros que hemos estado ligados al ámbito político desde el nacimiento propio de uno como ser humano, en el ámbito de lo que es el comercio y las actividades empresariales, y también en esta nueva etapa de casi una década en el ámbito de la comunicación. Y las tres cosas tienen como eje central, ¿verdad?, la sociedad, y uno ser parte de esta sociedad y de manera útil. Entonces, uno sabe que desde los años que administraba Joaquín Balaguer el Estado Dominicano, todo lo que eran fenómenos naturales era un laissez-faire para que funcionarios de áreas sensitivas de la administración pública y lo que tenía que ver con los planes sociales y de seguridad y también de emergencia, lo vieran como una zafra y se cebaran en ellos. Y eso que no había ley de contrataciones públicas. A raíz de la llegada de el doctor Leonel Fernández, que hace una ley de contrataciones públicas, Hipólito Mejía también se manejó de una forma prudente en ese sentido con los servicios de seguridad social, los temas de lo que era las ayudas sociales, los planes sociales, de manera muy restringida, al extremo de que los que éramos parte de ese gobierno y de ese partido criticábamos duramente que no se asimilaba la diferencia como Leonel y Balaguer manejaba eso. Balaguer fue quien puso las funditas aquí, bicicletas, muñecas y todo lo que tiene que ver con la dádiva, la fundita colorada. Luego vino Leonel Fernández y superó eso. Leonel Fernández le agregó zinc, cemento, tabla y abanico y de todos los electrodomésticos habido y por haber. Y se prostituyó lo que eran las ayudas sociales y las políticas sociales, y se fue eso y se convirtió en populismo.
Cuando nosotros estamos acostumbrados a ver ese manejo de Balaguer dimensionado por Leonel, Hipólito lo frena y pone a Hipólito un balbú ahí que lo que entendía era que no me dé el pez, enséñame a pescarlo. Ay, Dios mío. Manuel Vargas Payano. La estructura política, esa vaina nosotros no lo asimilamos. Y en vez de fundita eran cubetas. Lo que daban, en vez de fundita, eran cubetas, de que para que te quede la cubeta como utilidad, para que tú también entonces emprendiera un negocito como pintor y una vaina así. Y lo que fue el aspecto de políticas sociales era mucho curso, mucha hortalizas, mucho huerto y enseñar ese tipo de cosas. Vuelve Balaguer, vuelve Leonel, perdón, y ahí fue que abrió la compuerta de las políticas sociales y de los planes sociales y también de las ayudas, la nominilla, donde el PEME y todo lo que era un laissez-faire en los fondos públicos para las cuestiones de la dádiva y de los programas sociales. Perfecto. Pero ¿qué ocurre? Que junto con eso vino también una prostitución, se hizo una promiscuidad de lo que eran los fondos públicos en ese sentido con el tema de los fenómenos naturales. Y aquí hay empresas, y yo la conozco perfectamente, y digo nombre, apellido, el nombre de esas empresas y hasta el RNC, si me lo pidieran, de que lo que hicieron fue un pingüe negocio. Se cebaban, cada vez que aquí anunciaban una tormenta, se frotaban las manos como el hombre aquel de la avaricia y de la foto famosa en los colmados del que vendió al contado, que era un personaje grotesco, un gordo trajeado, y el que vendió a crédito, que era un flaquito ahí arruinado. Entonces, aquí habían personas que para los fecha de los fenómenos naturales como la temporada de ciclónica y de tormentas, se abastecían, pagaban por adelantado producciones enteras de zinc, cemento y todo lo que tenía que ver con productos alimenticios. ¿Usted sabe por qué? Porque acompañado de eso venía un decreto que evitaba el tema de las contrataciones públicas, las licitaciones y todo lo que tenía que ver con controles, y se le daba a esas instituciones públicas una mano y una llave abierta para el tema de contrataciones grado a grado, y siempre era la misma compañía que estaban en sociedad con los incumbentes del momento, que no hay uno preso, por cierto, ni hay uno sometido. Y nosotros no cansamos de hacer denuncia de ese plan social de Iriguaba y de Calderón y de todo el que pasó por esos comedores económicos, que yo no sé si es un maridaje lo que ha habido, o una protección, o una falta de acción. Pero la verdad es que no se ha hecho nada en ese sentido cuando las críticas de la oposición en ese momento iban dirigidas todos a esos planes sociales, al abuso que se cometía ahí, al atropello en tiempos de campañas que se cometían desde ahí. La Lotería Nacional y un plan social que tenía la lotería igualmente se aprovechaba para eso, a través de la compra de electrodomésticos, medicina y de todas las hierbas aromáticas. Ahora, en este gobierno que ha estado matizado por ese tipo de fenómenos, porque el gerente más acrisolado que ha llegado al Estado Dominicano, probado en 3 años, es Luis Abinader. Luis Abinader llegó a una gestión en medio de crisis, y de una crisis mundial, pandémica, económica, moral, a nivel de financiera, a nivel de empleo, parálisis a todos los niveles. Y ese señor, ese estadista, se sentó a poner la maquinaria a correr y se ha sentado a administrar crisis. No ha habido un trimestre que el gobierno de Luis Abinader no lo haya atacado una crisis de cualquier magnitud, ya sea política, ya sea administrativa,
ya sea a nivel de corrupción, administración pública, de escándalo en una u otra naturaleza, o de fenómenos naturales, o de fenómenos exteriores como las guerras que se han suscitado, y también sobre lo que son los efectos dominó de la economía mundial. Ahora, cuando ya vamos a cerrar el último trimestre, viene esta tormenta y usted ve con la delicadeza, con la candidez que este estadista maneja el seguimiento, ¿verdad? Pone las estructuras de socorro, pone las estructuras de lo que son los programas sociales, y pone también en alerta a lo que ha sido los mecanismos de controles. Va para una reelección que apenas hace una semana y algo la anuncia, y lo primero que, cuando todo el mundo cree que va a venir la apertura para que se coloquen compañeros, para que se puedan ir en mecanismo de auxilio a esos dirigentes intermedios, dirigentes de lo que es el tema de el liderazgo emergente y las estructuras fundamentales del partido, el del MAP, a horas antes de la inclusión y de la llegada de la tormenta, dice que se cerró más eso, que eso está congelado, que ahí no hay forma humana de que un funcionario pueda nombrar o cancelar o remover a nadie. Por un lado, da señales de transparencia; por otro lado, da señales de que hay piedra de tropiezo para esta reelección, y eso lo vamos a hablar después, porque no tenemos tiempo hoy. Por aquí vamos a hablar en varias vertientes claras, a ver si el presidente Luis Abinader tiene piedra de tropiezo al interno de su partido. En fin, en definitiva, y finalmente, para irnos a la pausa y venir con nuestro invitado, lo que ha ocurrido aquí es una expresión de cambio total del comportamiento de un estadista en la administración pública. Cero decreto, cero apertura, cero manos abiertas, cero laissez-faire. Se administró los fondos, se le dio seguimiento, se enfrentó el fenómeno, y ahora el gobierno y el presidente están anunciando que van en auxilio de los sectores, de los daños y de las víctimas humanas. Nosotros volvemos en breve. Somos Soberanía Popular y venimos con un invitado, gran amigo, que nosotros lo vimos crecer, amigo de nosotros, y también un muchacho que viene de la hechura política de la JRD, de la JRD, ¿usted sabe quién? ¿Cómo que le dicen de que los años dorados? Los años dorados. La JRD dorada. Viene con nosotros Amado, un muchacho bueno, profesional, de familia, y que se ha metido a aspirar a diputado, y que nosotros lo estamos apoyando. No se mueva de ahí, que volvemos en breve. Nosotros somos Soberanía Popular.